La máquina de soldadura por arco de tipo inverter es una alternativa a la máquina de soldadura convencional basada en un transformador. Los semiconductores modernos permiten reemplazar el transformador de red tradicional por una fuente de alimentación conmutada que es mucho más liviana, más pequeña y permite un fácil ajuste de corriente a través de un potenciómetro. La ventaja también es que la corriente de salida es de corriente continua y, como debes saber, la corriente continua es menos peligrosa que la corriente alterna y evita la extinción del arco. No obstante, las máquinas de soldar inverter sufren más averías que las máquinas convencionales basadas en transformador, por lo que conocer su funcionamiento es vital si tienes que repararlas. Así que no te puedes perder este vídeo donde te explicaré su funcionamiento con todo detalle como siempre. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. El circuito de la máquina de soldar inverter está formado por tres bloques. Dos bloques los estás viendo aquí, que son dos fuentes de alimentación. En esta de aquí es una fuente de alimentación que nos encontramos en la entrada. Es decir, que la tensión de la red eléctrica la conectamos aquí y lo primero que nos encontramos es un filtro M, un filtro para eliminar las interferencias electromagnéticas que este tipo de fuentes causan. Este filtro ya te lo expliqué en el bloque dedicado a las fuentes de alimentación conmutadas. Luego nos encontramos con dos resistores que su misión es la siguiente. Como sabes, los condensadores inicialmente van a estar descargados, por lo tanto es como si fueran conductores. En el momento de conectar la alimentación, ¿qué nos encontramos? Que si no colocamos estas resistencias, tendríamos por aquí una corriente importante. Entonces estas resistencias se colocan para limitar la corriente inicial por los capacitores, por los condensadores, y luego, una vez que tengamos aquí ya la tensión de 325 voltios aproximadamente, con 230 de entrada, pues esta tensión la vamos a aplicar a esta otra fuente de alimentación conmutada que ya te expliqué en el bloque dedicado a fuentes de alimentación conmutadas. Haciendo un pequeño repaso, lo que nos encontramos aquí es primeramente un filtro por condensador y luego aquí es un integrado cuya función consiste básicamente en que entre el terminal 5 y el terminal 2, 3 y 7 y 8, entre estos dos terminales, vamos a tener un transistor MOSFET que va a estar funcionando en conmutación a una frecuencia elevada. Entonces, cuando el transistor MOSFET entra en conducción, este terminal se conecta con este y tendríamos una corriente por la bobina que hace que ésta se cargue inicialmente. Aquí tendríamos un potencial positivo y aquí un potencial negativo, con lo cual el punto correspondiente aquí tendríamos el negativo y aquí tendríamos el positivo. ¿Qué va a ocurrir? Que por aquí este diodo impide que circule corriente. Entonces en este instante lo que estamos haciendo es almacenando energía en este núcleo, ¿sí? Esta bobina se está cargando, está funcionando como receptor y está almacenando energía. Cuando el transistor MOSFET pase al corte, se abra y deje de haber contacto entre el terminal 5 y el terminal 2, pues la bobina seguirá circulando corriente, pero ahora a través de estos dos diodos. Uno es un diodo de conmutación rápida y este otro es un diodo Zener. Entonces la bobina se descargará por aquí, con lo cual pasará a funcionar como un generador y la polaridad se va a invertir, ya que si la corriente circula así, tendríamos aquí positivo, negativo, positivo, negativo, es decir que aquí tendríamos el terminal positivo, ¿vale? Y ahí el terminal negativo. Luego lo que vamos a observar es que esta polaridad se llevaría al secundario y ahora el diodo conduciría. Esta bobina cedería ese campo magnético, esa energía almacenada en el núcleo, la cedería a la carga de este condensador, ya que cuando este diodo no conduce, este condensador se descarga sobre la carga. En el momento de que esta fuente de alimentación tenga tensión aquí en la salida, esta tensión se aplica aquí
y lo que conseguimos es activar este relé, con lo cual el contacto se cerrará y quedarán anuladas estas dos resistencias. Como puedes observar también, hay una realimentación encargada de mantener estable esta tensión aquí en U2 en torno a unos 17 voltios. De tal manera que si esta tensión quisiera aumentar, aumentaría también la corriente por el diodo LED. Este transistor conduciría más y su tensión colector-emisor disminuiría. Por lo tanto, si esta tensión disminuye, lo que va a hacer es que esta conmutación, este transistor va a estar más tiempo al corte que en conducción, para conseguir así que la tensión de salida disminuya y sea estable. Por el contrario, si la tensión de salida tiende a disminuir porque haya un consumo mayor de corriente en su salida, y la tendencia es que la tensión se achique, si esta tensión disminuye, también disminuirá la intensidad por este LED, disminuirá la luminosidad y este transistor conducirá menos. Por lo tanto, la tensión aumentará entre colector y emisor. Y esta tensión, al aumentar, lo que va a hacer es que el tiempo en conducción va a ser mayor que el tiempo que este transistor interno esté al corte. Por lo tanto, vamos a tener más tiempo cargándose la bobina y por lo tanto vamos a tener más tensión que vamos a ceder a la salida, más energía que vamos a ceder a la salida, con lo cual la tensión de salida se mantendría constante. Este es básicamente el funcionamiento de estos dos circuitos encargados ni más ni menos que proporcionar una tensión alta, continua, que vamos a utilizar ahora, y una tensión baja para alimentar el circuito de control. El circuito de control es el que ves aquí, es decir, que esos 17 voltios los tenemos aplicados entre estos dos puntos para conseguir que el circuito basado en este integrado UC3844 se encargue de hacer la conmutación de este transistor. Además, por otro lado, esa tensión alta la vamos a tener entre estos dos terminales. Estos 325 voltios los vamos a tener aquí aplicados. Bien, vamos a empezar. Este condensador va a hacer las veces de filtrado, es decir, va a tratar de que esta tensión sea lo más estable posible. Este condensador de una pequeña capacidad sirve para eliminar esas pequeñas interferencias de frecuencias altas. Luego este integrado lo estamos alimentando entre el terminal 7 y el terminal 5. El terminal 2 lo echamos a masa porque ya no vamos a requerir una estabilización de la tensión de salida. Y luego en el terminal 8 lo que vamos a tener es una tensión de referencia, es decir, que este integrado salga por este terminal 5 voltios, una tensión bastante constante de 5 voltios. No obstante, la vamos a estabilizar con este capacitor, ¿vale? Es decir, que entre el terminal 8 y masa vamos a tener 5 voltios. Y mediante este resistor y este condensador vamos a conseguir la oscilación de este circuito. Entonces este circuito va a tratar de generar en su salida 6 una onda modulada PWM, donde vamos a tener tensiones en alto que van a hacer que este transistor entre en conducción y tensiones en nivel bajo que va a hacer que este transistor entre al corte. Entonces, cuando este transistor esté en conducción, esta bobina de aquí, este primario, este transformador, se cargará esta bobina, cargará con esta polaridad, ¿vale? La bobina funcionará como receptor. Evidentemente la corriente por aquí no podrá ser posible porque este diodo de conmutación rápida se lo impide y cargará la bobina. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Que aquí en la salida, aquí en el terminal del bobinado de salida, vamos a tener esta polaridad. ¿Y qué estamos viendo? Que si ahora vamos a tener una corriente que va a funcionar por estos diodos de conmutación rápida, y por aquí vamos a tener una corriente. Por lo tanto, vamos a tener aquí una tensión que va a hacer que este transistor IGBT conduzca porque le estamos aplicando una tensión alta entre la puerta y el emisor. Lo mismo va a ocurrir por aquí, vamos a tener una corriente
Vamos a tener una corriente en circulación, ¿sí? Que va a hacer también producir aquí una tensión que va a conseguir que este transistor también conduzca, ¿vale? Entonces, también este transistor, vamos a tener una corriente por aquí, por estos dos resistores, y vamos a tener también una corriente por aquí, por emisor base. Estos transistores sirven también para conseguir la conmutación rápida de estos IGBT. Es una forma de cuando quieran pasar al corte, lo hagan rápidamente a través de emisor base. Bien, entonces estamos viendo que estos dos transistores IGBT van a conducir, es decir, que entre el colector de aquí y el emisor, pues vamos a tener una resistencia muy pequeña, ¿vale? Vamos a tener una resistencia muy pequeña. Entonces se va a producir una corriente así, va a venir por aquí la corriente, va a circular por el primario de este transformador, ¿sí? Por este devanado auxiliar, ¿sí? Y luego también por el colector emisor de este otro transistor hasta llevarlo a más, al terminal negativo. Bien, pero ¿y qué ocurrirá cuando este transistor esté al corte? Cuando la tensión en el terminal 6 sea baja. Entonces ahora este transistor, al dejar de conducir, la corriente que estaba circulando por aquí, ya no circula por colector emisor, ya no circula por ordenador surtidor. Entonces se cierra a través de estos diodos. Es decir, que la corriente por la bobina no se invierte, pero sí se invierte la polaridad en dicha bobina, porque ahora tendríamos aquí una tensión positiva, negativa, positiva, negativa. Este diodo conduce, este Zener también conduce, y ahora tendríamos aquí el positivo y aquí tendríamos el negativo, es decir, que el punto correspondiente ahora es negativo. Aquí tendríamos negativo y aquí tendríamos positivo, ¿sí? Lo mismo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahora la corriente quiere circular así, ¿vale? Por el diodo y por emisor base, por esta resistencia, y se cierra ahí, ¿vale? Es decir, que tendríamos una circulación así de corriente, ¿sí? Por lo tanto, este transistor va a estar al corte porque al conducir este diodo la tensión va a ser negativa y por lo tanto va a hacerlo que esté al corte. Lo mismo con este. Entonces ahora esta corriente que estaba circulando por aquí, ¿qué va a ocurrir? Que no se puede cerrar por este transistor. Entonces fíjate, ahora la corriente que venía así, ahora la corriente va a hacer esto. Va a salir del transformador y va a circular por este diodo, va a ir a la fuente y va a hacer que por aquí circule corriente y cargue a los condensadores, ¿vale? Y esa corriente volvería por aquí, y ahora por aquí la corriente circularía así por este diodo y volvería a circular por el mismo sentido que lo estaba haciendo antes. Es decir, la corriente por el bobinado primario no se invierte, pero sí se invierte la polaridad, porque ahora la bobina pasa a funcionar como generador, ¿sí? Y ahora lo que tenemos es que la corriente sale por el terminal positivo, es decir, este es el terminal positivo, y entra por el terminal negativo. Por lo tanto, el punto es negativo. Es decir, que cuando antes teníamos el terminal correspondiente positivo,
Fíjate que estos diodos conducían y entonces tendríamos corriente hacia la salida. Este inductor de aquí se cargaría y tendríamos una corriente así circulando, ¿vale? Colocamos dos diodos en paralelo para repartir la corriente, porque la corriente por aquí va a ser de hasta 100 amperios, es decir, 50 amperios por cada diodo, ¿sí? Y ahora, cuando la polaridad sea negativa aquí y positiva aquí, ¿qué va a ocurrir? Que la corriente no puede venir así, porque estos diodos se lo impiden, ¿sí? Fíjate que cuando los dos transistores estaban en conducción, el punto correspondiente era positivo y la corriente circulaba así. Este inductor se cargó. Ahora, al invertirse la polaridad, este inductor sigue circulando corriente por él, pero ahora lo va a hacer a través de estos dos diodos y de la carga. Es decir, ahora va a hacerlo así. ¿Vale? Porque esta bobina no puede circular la corriente así. Solo podría circular la corriente así. Por esta resistencia y este condensador. A la salida siempre vamos a tener polaridad positiva aquí y negativa aquí. ¿Vale? Y cuando cortocircuitemos estos dos terminales, circulará corriente siempre así y circulará corriente así por culpa de este inductor, ya que esta bobina del secundario cambia de polaridad y solo vamos a tener corriente continua cuando la polaridad sea positiva aquí y negativa aquí. En ese instante sí vamos a tener conducción y esta bobina sí aporta energía a la carga, ¿vale? Pero cuando la polaridad sea de esta manera, pues este diodo, estos dos diodos no conducen y sí conducen estos dos diodos, ¿vale? Y tienen que soportar toda la corriente que va a descargarse de esta bobina. Esto lo va a hacer en una frecuencia alta y estos diodos siempre son diodos de conmutación rápida, ¿vale? Bien, como puedes observar, cuando los transistores conducen se aplica aquí los 325 voltios, ya que este terminal prácticamente se aplica aquí, mientras que este terminal prácticamente se aplica al negativo, cayendo en extremos del primario toda la tensión de 325 voltios. Por el contrario, cuando los transistores están al corte, ¿vale?, lo que hacemos es que la tensión ahora positiva, fíjate que aparece aquí en este terminal, mientras que la negativa aparece aquí. Es decir, que se aplicarían los 325 voltios, pero con la polaridad contraria. De esta forma lo que se consigue es transmitir esa energía al secundario y solo se aprovechará una semionda, la positiva, cuando conduzcan los diodos de arriba y carguen a este inductor L1, ya que cuando la polaridad se invierta, estos diodos no conducen y será el propio inductor el que suministre la corriente a la salida. Por lo que respecta a la realimentación, fíjate que aquí tenemos un devanado auxiliar de una espira, ¿vale?, mientras que aquí tenemos 75. Entonces, fíjate que cuando los transistores conducen, este punto es positivo, ¿sí?, y por lo tanto este punto será positivo respecto a este. En estas circunstancias, esta bobina está funcionando como generador, es decir, que la corriente vendría por aquí, circularía por este diodo y produciría aquí en esta resistencia una tensión, y esa tensión lo que haría sería cargar este condensador. Este condensador aumentaría su tensión y también aumentaría dependiendo de la posición de este potenciómetro. Con este potenciómetro, como vas a ver, lo que regulamos va a ser la intensidad con la que vamos a tener en la salida. Fíjate que la salida va a demandar una determinada intensidad. Si yo cortocircuito los terminales, estoy demandando la máxima intensidad.
y esa intensidad del que tiene que suministrar el secundario la tiene que aportar el primario, es decir, la tiene que absorber de esta fuente, de esta tensión de alimentación, ¿vale? Y lo que conseguimos es que con este devanado tomamos una parte de esa tensión y la realimentamos al terminal 3. Entonces, por una parte tengo aquí una tensión, y por otra parte también tengo aquí una tensión en el cursor de este potenciómetro. Fíjate que aquí en este terminal, el terminal 8, tengo 5 voltios siempre constantes. Y si yo subo este cursor hacia arriba, en este punto tendré 5 voltios. Pero si este punto lo desplazo, si el cursor lo desplazo hacia abajo, en este punto tendré 0 voltios. Es decir, que en este punto puedo regular entre 0 y 5 voltios. ¿Cuándo voy a tener más tensión en este punto? Bien, por una parte, cuando este cursor lo tengamos arriba. O también, por otra parte, cuando la corriente de salida sea mayor. Es decir, más corriente de salida, más corriente en el primario y más tensión aquí en este devanado auxiliar. Más tensión aquí y por lo tanto más tensión en este punto. Bien, entonces este condensador siempre va a tender a cargarse a esta tensión. En el interior de este regulador, de este circuito controlador, vamos a ver lo que tenemos. Mira, en el terminal 3 lo que hay es que esa tensión se va a comparar con una tensión fija de 1 voltio y va a producir el reseteo de este biestable RS, de este latch. Entonces lo que tenemos es lo siguiente: el condensador va a alcanzar primero ese voltio cuanto mayor sea la tensión en este punto, es decir, cuanto más arriba tengamos este cursor o cuanto mayor sea la corriente de salida. Por lo tanto, lo que estás viendo es que si este cursor lo desplazo hacia arriba, estoy limitando a un valor más pequeño la corriente de salida. Por el contrario, si este cursor lo desplazo hacia abajo, esta tensión disminuye y la tensión en este punto disminuye, y entonces el condensador tarda más tiempo en alcanzar ese voltio. Que tarde más tiempo en alcanzar ese voltio quiere decir que va a estar más tiempo el transistor este en conducción que en corte. Por lo tanto, mediante este potenciómetro ajustamos el valor de la corriente de salida que deseamos. Y si la corriente de salida quisiera aumentar por encima de ese valor, lo que va a hacer es que esta tensión aquí va a aumentar y va a aumentar esta tensión y el condensador alcanza primero ese voltio dentro del comparador. Y por lo tanto lo que va a hacer es que este transistor va a conducir menos tiempo y va a disminuir la energía que cargamos en la bobina del primario, y como consecuencia la energía que entregamos al secundario, y como consecuencia la energía que entregamos a este primario y a este secundario, es decir, menos corriente de salida. Por otra parte, cuando desconectemos la fuente, cuando desconectemos de aquí, estos condensadores, para evitar que queden cargados, por eso colocamos esta resistencia aquí para que terminen descargándose, ¿vale? Y otra vez, evidentemente, al desaparecer la tensión de aquí, esta tensión de salida de 17 voltios queda en 0 y este relé se desconecta y se abre su contacto. Por lo tanto, al volver a conectar la alimentación a la red eléctrica, volverían a estas resistencias a limitar la corriente de carga de estos capacitores inicialmente, y una vez tengamos tensión aquí a la salida, pues ya activamos el relé y su contacto se cierra y quedan cortocircuitadas esta bobina, por lo tanto no circularían corriente por ellas y no perderíamos esa potencia en ellas. ¿Sí? Bueno, pues nada, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, que hayas disfrutado, y si es así, no dudes en darme un like y suscribirte si te gustan mis vídeos. Chao.